Bueno, como hicimos con el de Jan, vamos a hacer para Demet. Es identificar bloqueos y luego avanzar. Yo a ella la veo más avanzada en el tema de los bloqueos. Obviamente todos los seres humanos venimos con algún tipo de bloqueo, cosas que tenemos que sanar, ya sea por vidas pasadas o por patrones que nos hayan inculcado nuestros padres, o a veces vienen de linaje, ¿no? Así que todos los seres humanos tenemos bloqueos. Yo en ella lo veo bastante más avanzada que por ahí en Jan. Bueno, lo primero que me aparece es un 10 de copas. ¿Y qué me está hablando? Acá, lo primero que me habla es que muy probablemente ella haya venido de una familia un poco disfuncional. A ver, ¿cómo decirlo? Que en su hogar habría desorden, falta de respeto, problemas familiares, un hogar roto. Esto es lo primero que me habla, pero bueno, esto no importa porque acá todo se sana con el amor. El amor en toda la expresión de la palabra, no estamos hablando solamente amor de pareja, amor en líneas generales. Si se quiere hablar de amor, bueno, sí, puede ser un amor que escrito en las estrellas, pero en realidad habla del poder del amor y de todas sus bendiciones curativas, que van a ser cada día más fuertes, que las viejas heridas van a ser olvidadas y sanadas con nuevas alegrías, que todo va a ir bien, que tal vez su anhelo más profundo sea formar una familia, pero una familia bien, no disfuncional. Acá nos habla de los bloqueos físicos. Tenemos un rey de copas al derecho. Yo no creo que haya bloqueos físicos, en realidad. Acá es una persona que es muy amorosa, que está llena de compasión, pero mantiene siempre sus sentimientos bajo control. Es madura emocionalmente, pero en realidad nos habla de buena salud en general, porque hay un equilibrio entre su cuerpo físico y emocional. Después, ¿qué necesita saber? Está la luna al revés, que todo es pasajero. Es que acá hay una liberación del miedo, hay una superación de la tristeza, la resolución de la confusión, de todos los malos momentos, la angustia, todo lo que ella pasó. Bueno, todo eso, ese velo se va a levantar. Todo lo que está oculto va a salir a la luz. Y todas las cosas que ella tiene en su inconsciente las va a llevar a su consciente, hacia la luz. Esas cosas que estaban frenando su camino ya van a ir desapareciendo. Es el momento de confiar en lo que siente y en lo que cree. Obviamente cuando se destapan cosas, hay cosas que por ahí nosotros queremos ver y otras que no queremos ver, pero siempre es sanador. ¿Dónde por ahí necesita una mayor comunicación, ¿no? A ver, nos tenemos unas de basto, eso está al derecho. Acá ella es como un poco miedosa en unos aspectos, entonces tiene que, a ver, lanzarse sin tener miedo, sin analizar tanto las cosas. Porque ella se ve que analiza los pros, los contras, lo mira de un lado, lo mira del otro. Bueno, acá hay que ir sin tanto miedo y tomar el mando. O sea, ella tiene que confiar en su capacidad, en su intuición, sabiendo que todo va a estar bien. Dar el primer paso y comenzar. Es la chispa del impulso vital, ir sin miedo,
lo principal es eso, no tener miedo. Y sobre todo yo creo que habla de una comunicación no hacia los demás. O sea, puede ser que ella muchas veces tal vez no comunique en un trabajo o en algunos ámbitos de su vida las cosas. Pero bueno, debería comunicarlos. Pero yo pienso que por ahí es la comunicación interna con ella misma, ¿no? O sea, no tener tantos miedos y empezar todo eso que tiene adentro a exteriorizarlo. Bueno, después tenemos donde necesita ayuda. Es el rey de... Perdón, el 8 de bastos. Esta ayuda es, en realidad, no es... sí necesitaría ayuda, pero para no cargarse todas las cosas en el hombro. En realidad es una buena carta, es como que viene son una ayuda del cielo rápida. Ya sea en forma de comunicación, de información, las cosas se van acelerando, los bloqueos que pueda tener se van a ir deshaciendo. Acá hay camino libre para cualquier plano. Hay concentración, hay determinación, mucha energía, grandes logros, pero al tener tanta energía no se tiene que cargar sola, porque se puede cansar y se puede agotar. Entonces, bueno, por ahí no abarcar demasiado y si necesita es pedir ayuda. ¿Dónde necesita más recursos? Bueno, acá hay un 7 de oros. En sí está contemplando todos sus esfuerzos, el valor de todos sus esfuerzos, ¿no? Y tomando un descanso para ver su obra y los beneficios de su trabajo. Sí se enfoca en su futuro, en tener algo firme, perdurable, sostenible, y esto es en todo ámbito. Puede que en este momento está haciendo un balance y ver qué sirve y qué no y despejar el terreno, ya sea a nivel profesional o a nivel personal. Pero no hay que quedarse solamente en esta lucha, o sea, hay que disfrutarlo, o sea, está bien el trabajo arduo, todo, pero hay que saber también disfrutarlo. Y también puede hablar de que muchas veces ella tenga ese miedo a la frustración y al fracaso. Pero acá hay mucho trabajo duro y mucha perseverancia. También hay que parar un poco. Pero todos esos miedos que ella tiene hay que sacarlos de adentro. Porque me habla de muchos temores acá que ella tiene. Pero creo que ella los va a ir transmutando rápidamente. Y bueno, ¿dónde quiere estar en este momento? Me sale un 4 de copas. En este momento está precisamente es una... Ella le está saliendo mucho el 4 de copas últimamente. Y es un momento que está prestando atención a su interior, en realidad. Porque sabe que las respuestas están dentro de ella misma. Puede ser que esté cansada, puede ser que la rutina la agobie un poco, pero hay una posición como estar a la defensiva. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que ya la han dañado en sus emociones anteriormente y se protege emocionalmente. Pero acá no hay nada no hay que dar nada por sentado. Sí está bien protegerse, pero no siempre las cosas van a ser iguales, o sea, no siempre va a salir dañada. Pero por otra parte, este ensimismamiento puede ser positivo porque van sacando las cosas viejas del armario, se quita traumas del pasado y está en libertad para poner todo a favor del amor. O sea, es un tiempo como, sí, meterse un poco para adentro y buscar las respuestas adentro de ella misma. Creo que no me olvido nada con esto. A veces se me van algunas cosas. Y vamos a hacer la tirada de la semana.
que aclarar algo, después lo aclaramos con las cartitas. No me, a ver, lo que me sale acá es, bueno, que ella tiene que tener paciencia por cosas que van a suceder, pues, que van a valer la pena. Ya puede ser en el ámbito de trabajo, en el ámbito familiar. También me habla que ella es un poco el sostén de su familia. Yo no sé si de toda su familia, pero evidentemente hay una parte que ella sostiene. Esto, yo no sé si ella aparte tiene un negocio familiar con alguien más. Bueno, creo que puede haber algo de eso, que ella esté implicada en un negocio familiar también. Esto es lo que cuentan las cartas, porque lo cuentan, no tengo la menor idea. Acá hay un proyecto que ella va a persistir, algo que tiene entre manos, y también hay cosas que ella está solucionando y que va a solucionar, hay cosas que se van a solucionar. Ahora vamos a aclarar qué cosas. También hay una gran oportunidad, cosas que se aclaran y gente que va a ser generosa con ella. Y también hay gente que le va a hacer ver de otra manera las cosas. O sea, si ella, yo pienso que viene por el lado, por ahí del amor, si ella vea las cosas con ese ensimismamiento que tenía con el 4 de copas, tal vez la hagan ver las cosas desde otro punto de vista. Ahora voy a aclarar un poco porque voy a empezar con el 10 de oro. A ver. Bueno, puede ser algún proyecto que tenga con alguna otra mujer que también que puede ser familiar de ella y que siga ella poniendo dinero y tirando del carro de ese emprendimiento. A ver. ¿Por qué lo muestran? No tengo la menor idea. Bueno, yo acá creo que con el mago, la reina de oros. A ver, esta es espada. Bueno, acá hay, como dije antes, hay cosas que se van a aclarar, temas que se van a solucionar. Acá hay algo que el mago más el as de espadas, ahora que estoy viendo, también me habla de un posible embarazo. Pero tómenlo por favor con pinzas esto, porque esto puede pasar más a futuro. Sabemos que la semana no siempre es así. Bueno, decir la verdad y hablar la verdad, yo creo que es a nivel de pareja. A ver. Yo creo que hay temas que se van a ir solucionando y ya quedando. Acá parece que hubiera una celebración en familia, como un compromiso, una celebración. O por lo menos cosas que se aclaran y pareciera como... Sí, acá es una familia, es
La celebración puede ser de un compromiso, o a futuro formar una familia. Yo ya esto ni siquiera la llamaría de una tirada para la semana. Igualmente voy a tener que hacer la tirada para el año. Bueno, tal vez las personas que empiecen a que le hagan ver las cosas desde otro punto de vista, puede ser en sentimientos. También está hablando de un proyecto que ella tenga a futuro, un proyecto de formalizar algo, que se lo hagan ver de otra manera. Aparte, acá es una carta que precisamente 7 de Pentáculos, si bien muchas veces habla de la parte material, yo estoy aclarando una carta de sentimientos. Entonces, puede ser que ella vea desde otro punto de vista su estado actual, digamos, de recogimiento o de estar un poco protegiéndose a ella misma. Yo creo que acá hay un proyecto que tiene muchas chances de salir victorioso, ¿no? O sea, un proyecto ya que viene desde hace un tiempo, y esto estamos hablando de una cuestión sentimental, que aparentemente va a salir victorioso, más con las cartas que me salen ahí abajo, que es el 10 de copas, el 4 de bastos y el emperador. Muchas ilusiones, el mundo. Acá está el caballero de bastos. Yo creo que acá las cosas que ella se proponga van a llegar a buen puerto. Evidentemente acá hay un compromiso. Yo diría que esto es más a futuro, pareciera ser. Como que la rueda de la fortuna va a girar bien hacia el sol. Pero bueno, esto yo ya no lo llamaría una tirada de una semana. Esto yo ya lo vería más a futuro. Hay muchas ilusiones. Acá yo veo, la verdad que veo ilusiones como de formar una pareja estable y una familia. A ver, si las cosas, aclaro, esto como siempre lo digo, es lo que me muestran las cartas hoy. Yo creo que en proyectos laborales también va a tener muy buenos proyectos de trabajo y va a tener reconocimiento también en el tema laboral, pero acá está enfocado más que nada por las cartas que salieron en el amor. Esto es al día de hoy, esto es lo que reflejan las cartas hoy. Si todo sigue así, pareciera como que hay proyectos a futuros bastante concretos. Y siempre vuelvo a decir, esto depende más que nada, todo está dado, sí, pero depende más que nada de ellos dos y de su libre albedrío llevarlo a cabo. Pareciera que las cosas vienen saliendo bien porque ya hace 2 o 3 tiradas que nos vienen saliendo como a compromisos, o sea, a charlas, cosas lindas. Espero que esto siga así, que las cosas sigan bien. Pareciera como que hay un cambio de imagen también de Jan en varios aspectos. Así que yo de todo corazón espero que esto siga bien y que el destino los una, los junte. Pero siempre digo que todos tenemos libre albedrío y esto depende absolutamente de ellos dos, no de nosotros que querramos que ellos estén o no estén juntos. Esto es así. Hoy las cosas pintan, la verdad, lindas. Yo, la verdad que no la llamaría una tirada de semana, ni tampoco la de Jan.
para mí no. Por eso necesito hacer por ahí en la semana la tirada por ahí de acá a un año, más o menos a ver qué es lo que se ve, porque esto no es, para mí no es la tirada de una semana. Y después haré las preguntas y respuestas que ustedes me dejaron sobre varios temas ahí. Así que bueno, si quieren me dejan un like, se pueden suscribir y les mando un beso grande.